Bueno, pues a Jesús de Nazaret, una vez que iba por Cesarea de Filipo, se le ocurrió a él hacer una pregunta, y se la hizo a los amigos que tenía con él. Les dijo: ¿quién dice la gente por ahí que soy yo? Y empezaron a decirle pues lo que la gente decía. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, que se ha encarnado otra vez. Y así le dieron varias respuestas. Bueno, yo hoy voy a ser una de esa gente y les voy a decir quién creo yo que es Jesús de Nazaret. Lógicamente, la respuesta mía a esa pregunta es mi respuesta. No es la respuesta, sino mi respuesta. Mi respuesta, eso sí, convencida, pero a pesar de que sea una respuesta mía, también sé que no es una respuesta aislada. Es decir, yo sé que hay muchísima gente que darían también esta respuesta que yo voy a dar a la pregunta ¿quién es Jesús? Incluso expertos en el cristianismo, los llamados teólogos, hay bastantes que darían también esta respuesta. Segurísimamente gente como Hans Küng, como José María Díaz Alegría, como Porfirio Miranda, como Yves Congar y Leonardo Boff y más gente. Y lógicamente también habría, yo creo, que un número bastante mayor de gente que no estaría en absoluto de acuerdo con la respuesta que yo voy a dar a esa pregunta, y que también hay, lógicamente, expertos en el cristianismo, llamados teólogos, que disentirían de punta a cabo de lo que yo les voy ahora a decir. De todas formas, yo les voy a comunicar mi opinión, de la que, vuelvo a repetir, sí estoy absolutamente convencido. Y además estoy convencido gozosamente, no tristemente convencido, sino convencido con gozo, con disfrute. Bien, es posible, también es posible, a mí no me asustaría para nada, me quedaría también muy tranquilo si la persona de Jesús de Nazaret fuera una proyección arquetípica que nosotros, estas partes separadas de la divinidad, hayamos creado y fabricado. No me importaría en absoluto que Jesús de Nazaret fuera un arquetipo creado por nosotros, que somos los que entienden este lenguaje, somos holones, somos parte y somos al mismo tiempo todo de la divinidad, y que en un momento determinado la humanidad sintiera la necesidad inconsciente de crear ese arquetipo, como se pudo crear también el arquetipo de Buda, o el arquetipo de Confucio, o el arquetipo de cualquier
otro hermano de la especie que de alguna manera nos enseñara un camino con más claridad. No me importaría si Jesús, por tanto, existiera como arquetipo. Ni siquiera voy a decir solo como arquetipo, porque existir como arquetipo, anda que es existir. Si existe como arquetipo, bienvenido sea. Y si existió, que es lo que yo creo, realmente también tiene una dimensión arquetipal nada despreciable. Entonces yo voy a plantear la respuesta de quién dice la gente, en este caso, quién digo yo que es Jesús, primero citando las fuentes científicas de las cuales salen las cosas que voy a decir. En segundo lugar, voy a presentarles los datos biográficos de Jesús que hoy por hoy científicamente no son discutibles, que son ciertos. Los que no son ciertos no los voy a decir, pero los que son ciertos sí. Y en tercer lugar, les voy también a decir, en mi opinión, cuál es el mensaje de Jesús de Nazaret. Con lo cual, evidentemente también quedará patente la que yo llamo traición fundamental histórica a la persona y al mensaje de Jesús de Nazaret a cargo de la Iglesia Católica. Y en este sentido irá apareciendo claridad evidente, y claridad evidente significa que no hay que demostrarlo porque la evidencia no se demuestra, que la Iglesia Católica se ha ido lentamente convirtiendo en el anticristo. Bien, entonces la primera fuente permanentemente consultada por todos los científicos que quieren saber sobre Jesús de Nazaret es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se escribe antes del año 70, sobre el año 66, 67, lógicamente de la era llamada cristiana, antes de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Es la fuente que ahora mismo tenemos entre las más antiguas y las que científicamente se presentan como más veraces. En agosto del año 70 es seguro, totalmente seguro, que fue destruido el templo de Jerusalén, que fue destruida Jerusalén, y es totalmente seguro que para esa fecha ya estaba escrito el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más antiguo y su autor, un tal Marcos, que no sabemos exactamente quién es, narra unas tradiciones orales sobre Jesús desde los años 50 aproximadamente, e incluso antes de los años 50. Después, más adelante, hay dos evangelios más, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que se van a servir de esta fuente de Marcos. Marcos es
la fuente ahora mismo más veraz y en este sentido más respetable que tenemos. En Marcos hay mucho, bastante de realmente auténtico desde el punto de vista de la hermenéutica, desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista, por tanto, de la interpretación científica de los textos. Después tenemos una segunda fuente, que se llama la fuente Q de queso. La fuente Q se llama así porque fue descubierta por todo un equipo alemán, y en alemán la Q es la inicial de Quelle, que significa fuente. Se trata de restos sueltos de otro evangelio que no tiene nombre, por eso se le ha puesto la fuente Q, es decir, la fuente, eso significa, la fuente Q. Restos, como digo, sueltos de otro evangelio, escrito también, esto es lo importante, antes del 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Por tanto, bastante coetáneo con el Evangelio, o coetáneo con el Evangelio de Marcos. Este Evangelio, esta fuente Q, fue redactada, lo sabemos con seguridad, en Palestina, y fue redactada en griego. Actualmente, junto con el Evangelio de Marcos, es la fuente más importante que hoy tenemos para saber de Jesús de Nazaret. Incluso hay algunos investigadores que prefieren, por su calibre de autenticidad, a la fuente Q más que al Evangelio de Marcos. Una tercera fuente, ya de menor calibre, de menor nivel, es el Evangelio de Mateo. Está escrito ese Evangelio en Damasco, pero se escribe después de la destrucción de Jerusalén, después, por tanto, del año 70, en los años 80 aproximadamente después de Cristo. El Evangelio de Mateo clarísimamente se copia de Marcos y se copia también de la fuente Q, aunque tiene aportaciones propias muy importantes, sobre todo la genealogía de Jesús. Ahora que estamos con la hologénesis, pues ahí tenemos en el Evangelio de Mateo, Lucas también lo tiene, pero Mateo es muchísimo más exhaustivo, el árbol genealógico de Jesús. Él lo aporta, como diríamos, aportación personal. Y también aportaciones referidas al nacimiento de Jesús, que Marcos se lo salta. Y hay otras también, otras aportaciones particulares de Mateo. La cuarta fuente es el siguiente evangelio, el Evangelio de Lucas, escrito en Palestina, también en los años 80 después de Cristo. Se apoya también en Marcos y se apoya en la fuente Q, pero añade mucho recopilado por el autor, de nombre Lucas. Parece que Lucas fue el médico que usaba a Pablo de Tarso en sus viajes. No es del todo seguro, pero bastante probable que el Lucas evangelista sea el Lucas médico que acompañaba a Pablo en sus viajes. Y Lucas se caracteriza sobre todo por la abundancia de noticias sobre la infancia de Jesús. Los otros evangelios, Marcos, por ejemplo, como digo, ni la nombra, y
Mateo la nombra algo, pero Lucas realmente hace un desahogo de información sobre la infancia. Después viene el Evangelio de Juan, que es una quinta fuente, pero el Evangelio de Juan es muy diferente de los otros tres evangelios, del de Marcos, del de Mateo y del de Lucas. Los tres evangelios citados se llaman sinópticos, en griego sinopsis significa con la misma visión, tienen la misma visión, por eso se llaman sinópticos, tienen más o menos la misma visión de lo que ocurrió, de la persona de Jesús, difieren, pero con una visión bastante parecida, por eso se llaman sinópticos, mientras que Juan se separa completamente. Aparece en Siria a finales del siglo I, ya es más posterior, y Juan hace una elaboración teológica de las tradiciones de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, de los evangelios sinópticos. Son grandes discursos de Jesús. Sin embargo, a pesar de que es una elaboración teológica, y ahora diré algo en su contra, sin embargo tiene aportaciones que son muy verosímiles, aportaciones que son prácticamente indiscutibles al día de hoy. Primera cuestión segura, que los primeros discípulos de Jesús lo fueron primero de su primo Juan Bautista. Eso parece que está apurado, científicamente apurado. Jesús le quitó a Juan Bautista discípulos que eran de Juan. De la misma forma que Jesús fue a aprender de Juan. Estuvo con Juan una temporada y después se separó de Juan. Probablemente no le gustó el discurso de Juan, no le gustó el mensaje de Juan. Y seguramente le pareció muy duro, muy rígido, muy veterotestamentario, muy del Antiguo Testamento, muy judío. Y Jesús empezó a predicar otra cosa que poquísimo tenía que ver con la predicación de Juan. Y entonces se llevó también algunos discípulos, se fueron con él, algunos discípulos de Juan. Otra cosa segura, y esto lo sabemos con seguridad por Juan, no hubo proceso judío sobre Jesús, no hubo un proceso. Hubo un juicio sumarísimo, juicios que teníamos durante la guerra civil y durante la posguerra aquí en España, juicios sumarísimos, pero no hubo un proceso judío contra Jesús. Fueron poca gente, bastante señaladas, de una determinada jerarquía religiosa, la que atacó directamente a Jesús hasta llevarlo al patíbulo. Y también sabemos con seguridad que la ejecución de Jesús fue la víspera de la Pascua. Eso también es seguro. El 14 del mes de Nisan, la víspera de la Pascua. Hubo una época en que no estaba esto cierto. Se dudaba de si era el día de la Pascua y había un gran escándalo de cómo habían ejecutado en el día de la Pascua, prohibido totalmente, a un reo. Se sabe con seguridad que la ejecución en la cruz de Jesús fue la víspera de Pascua. Hay otra fuente, además del Evangelio de Juan,
de la cual sacamos noticias, y esta fuente es muy importante, está siendo hoy cada vez más, es el Evangelio apócrifo de Tomás. Evangelio apócrifo en distinción de los evangelios canónicos para la Iglesia Católica. Los evangelios canónicos son 4, nada más, que son los que están admitidos por el canon de la Iglesia Católica. Los 3 sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Hay otros evangelios que no pasaron por la criba teológica y quedaron como evangelios sospechosos, evangelios que no eran considerados como rigurosamente ciertos, siendo así que según hoy, según la hermenéutica científica actual, el Evangelio de Tomás es de las fuentes más ciertas que tenemos. Les dije antes que iba a decir algo en contra de Juan, en contra del Evangelio de Juan. Para mí, estoy viendo desde hace tiempo que no es solo para mí, sino también para otras personas. Juan fue probablemente el primero que metió la pata, probablemente sin quererlo, pero fue el primero que metió la pata en el proceso de desvirtuación del cristianismo. Juan se metió a teólogo, se metió a hacer teología, hizo una magnífica teología. Los discursos de Jesús, de Juan, son una maravilla, son piezas de primera categoría, son discursos además de una sublimidad y de una eficacia tremenda, pero no responden a la sencillez de lo que es el camino de Jesús. Y aquí quiero decir que probablemente hay 2 grandes grupos a la hora de hablar de Jesús. El grupo que considera a Jesús como un caminante que enseña un camino, y el otro grupo que presenta a Jesús como el maestro que predica una teología. Esos 2 grupos no pueden coexistir. No pueden coexistir. Son absolutamente incompatibles. Y Juan, en su Evangelio, empieza a dejar el camino y empieza a meterse por el camino de la teologización del camino. No en vano, después, toda la ristra de teólogos que aparecen sorpresivamente del cristianismo, en quien se apoya sobre todo es en Juan, sus discursos teológicos, como digo, de primerísima calidad. Otra fuente de la que se debe sobre Jesús es la de Flavio Josefo, que fue, como saben, un historiador militar judío. Tiene 2 escritos fundamentales, La Guerra Judía y Antigüedades de los Judíos. Y en este último, en Antigüedades de los Judíos, el capítulo 18, se refiere a Jesús de la siguiente forma: era un hombre sabio, autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto su palabra. También atestigua que en el año 62 después de Cristo fue lapidado en Jerusalén un tal Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo.
En el año 62, según el historiador judío Flavio Josefo, ya a Jesús le llamaban Cristo. Cristo es un término real, un término mesiánico. Cristo lo que significa es ungido, significa rey ungido, el esperado, Mesías. Otra fuente son los historiadores romanos que hablan de Jesús, que son fuentes evidentemente no interesadas, son fuentes independientes y por eso muy atendibles, como fueron Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Vivieron entre los años 50 y 120 después de Cristo y atestiguan tres cosas de Jesús, los tres. Por tanto, la hermenéutica científica considera esto como dato cierto. Que Jesús era oriundo de Judea, que fue ejecutado por el gobernador romano de nombre Poncio Pilato bajo el emperador Tiberio Augusto, y la tercera cosa, que fue venerado como un dios. Cosas ciertas, atestiguadas por estos historiadores romanos. Tenemos una novena fuente, que son los llamados, que ustedes seguramente habrán oído, no hace mucho por televisión, se le dio mucha caña a esto, los manuscritos de Qumran. Son 7 rollos de pergaminos descubiertos en 1947 por un pastor en una cueva del Mar Muerto. Hay 3 rollos, que son los 3 rollos fundamentales para comprender el mundo judío y la época de Jesús. Los 3 rollos son el llamado regla de oro, el rollo de la guerra y otro rollo que es dedicado a himnos. Los manuscritos de Qumran no nos hablan directamente de la persona de Jesús, pero sí describen de maravilla el entorno sociocultural de la época de Jesús. Por tanto, es algo importante para saber costumbres ciertas, costumbres no ciertas, etc. Luego hay una 10ª fuente que es muy fiable porque es una fuente hostil, la llamada fuente judía hostil a Jesús. En el Talmud se habla de Jesús muy mal, muy mal. Desde la perspectiva cristiana y con todo lo que ocurrió, nada extraño que un judío, sobre todo judío de la época, a Jesús no le caiga nada simpático, porque la que armó en el mundo judío no fue normal. Y se dice de Jesús que es hijo de un soldado romano, un tal Pantera o Pandira, que violó a su madre judía María. De ahí nació Jesús. Se dice que se pasó la vida haciendo brujerías, que desvió a Israel de su recto camino, que fue colgado en cruz la víspera de una Pascua, por falso profeta y por seductor. Esto es lo que dice el Talmud. El resto de las fuentes judías desmiente totalmente esta versión. Por tanto, damos como absolutamente falsa. Hoy día se da como absolutamente falsa la información que proviene de esta fuente que se le llama fuente hostil. Y por fin,
la última fuente de donde se recaban noticias y se recaban informaciones son los evangelios apócrifos, a los cuales me referí antes. Los evangelios apócrifos están en los códices llamados Nag Hammadi, que fueron descubiertos en 1945 en el Alto Egipto. Algunos evangelios apócrifos de la mitad del siglo II después de Cristo, no el del evangelio de Tomás, como ya he dicho, ¿no? Los científicos son hoy, con respecto a los apócrifos, a excepción del evangelio de Tomás, son bastante pesimistas. Incluso los más críticos y los más osados son bastante pesimistas sobre la posibilidad de veracidad de estas fuentes, repito, a excepción del evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico y que tiene mucha credibilidad según todo lo que son los mecanismos de la investigación literaria científica. Bien, estas son las fuentes de las cuales sacamos científicamente lo que se va sabiendo sobre Jesús. Ahora, en una segunda parte, les voy a decir cuáles son los datos biográficos que no son discutibles, datos biográficos absolutamente fiables hoy sobre Jesús de Nazaret. Son varios, y yo se los voy diciendo uno detrás de otro para luego ya entrar en lo que, en mi opinión, es el resumen del mensaje de Jesús, en qué consiste y dónde está el mensaje de Jesús tal y como él lo expresó. Datos biográficos. Nació entre los años 6 y 4 antes de la era cristiana. 6 y 4, entre 6 y 4 antes de la era cristiana. Ustedes saben que hubo un abad que se llamaba Dionisio el Chico, era Dionisio el Exiguo, ¿no? En el siglo V, el siglo de Agustín de Hipona, que fue el autor del actual calendario. Y este abad, Dionisio el Exiguo, se equivocó en unos 5 años aproximadamente en la fecha del nacimiento de Jesús. Segundo dato, cada vez es más probable, esto no es todavía del todo seguro, pero cada vez es más probable que naciera en Nazaret y no en Belén. Es decir, que naciera en Galilea, no en Judea. Aunque hay alguna fuente que asegura que proviene de Judea, como Flavio Josefo, por ejemplo. Pero cada vez va siendo más probable que naciera en Nazaret. Mateo y Lucas, por razones teológico-bíblicas, es decir, para poder conectarlo con la estirpe del rey David y hacer la genealogía así, lo hacen nacer en Belén de Judea. Pero hoy parece que fue un artilugio de tanto de Mateo como de Lucas, que son los que hacen la genealogía de Jesús, Marcos no, Mateo y Lucas, que lo hacen nacer en Belén, para tenerlo conectado con la estirpe del rey David, ¿no? Porque era muy importante que el Mesías tuviera una ascendencia real, y una ascendencia real tan fenomenal como es la del rey David. Pero, repito, cada vez es más probable que naciera en Nazaret. Cuando se dicen estas cosas, hay algunos que se rasgan las vestiduras y se tiran del puente de Silva, como si esto tuviera que ver con lo importante. Cierto
sus padres se llamaron María y José. También es cierto. Es cierto que su lengua materna fue el arameo, que conocía el hebreo, pero bastante poco, el hebreo usado en la liturgia del templo y en las sinagogas. Diríamos el hebreo religioso, pero él hablaba en arameo. Conocía algo, bastante poco, de griego y no conocía nada de latín. De manera que en las clásicas quedaba suspendido. No sabía ni griego ni latín, griego muy poco. Otra noticia cierta: vivió su infancia, su adolescencia, juventud y los primeros años de su vida adulta en Nazaret. Es una de las razones por las que, no es la única, es una de las razones por las que se piensa que nació en Nazaret. Otra noticia biográfica: era un hombre de mentalidad más rural que urbana y fue educado, cierto, en una familia judía ortodoxa clara, con la cual tuvo problemas serios por la ortodoxia de la familia. Ahora lo veremos. También es cierto que ejerció como artesano de la madera en la carpintería de su padre. También es cierto. Es cierto que oyó hablar de la predicación de Juan el Bautista en el río Jordán y que se fue a escucharlo y a bautizarse en el camino señalado por Juan. Vivió con Juan una fuerte experiencia espiritual. Estuvo poco tiempo con él y luego se fue 40 días al desierto. Ahí probablemente dejó lo que había aprendido de Juan. Y ahí fue donde captó, donde sintió, donde experimentó lo que luego sería el camino que enseñaría. Se independizó de Juan e inició una actividad predicadora original y diferente de la de Juan. Otro dato: Jesús no contó al principio con el apoyo de su familia en el cambio de vida que dio. Lo dejaron solo. Él consideró que los lazos de su familia le eran un obstáculo para su tarea. Y por tanto hubo un conflicto familiar serio. Se fue de su casa de Nazaret. Se fue a Cafarnaúm, cerca del lago de Genesaret, y su familia, está clarísimo, y es uno de los textos indiscutibles en su certeza, que su familia llegó a pensar y a decir, además, que se había vuelto loco. Estaba demente, fuera de sí. Es cierto que Jesús tuvo 4 hermanos, varones, los 4, Santiago, José, Judas y Simón, y algunas hermanas, cuyo número y cuyos nombres aún se desconocen. Pero es cierto que tuvo también algunas hermanas. Probablemente el que no se nombre, segurísimamente es por la idea que entonces se tenía socialmente de la mujer y del hombre. Otro dato: Jesús se dedicó a su tarea predicadora moviéndose por Galilea y llegando hasta el sur, hasta Judea, Betania, Jerusalén, Jericó. Siempre iba acompañado de discípulos y discípulas.
Sabemos nombres de discípulas, por lo menos 3, María Magdalena, Juana y Susana. Esas 3 son seguras. Hacia el año 27-28 comienza, de su edad, comienza una actividad itinerante que le lleva de Galilea a Jerusalén, donde será ejecutado un 14 de Nisan, víspera de la fiesta de Pascua, equivalente al 7 de abril del año 30, por orden del gobernador romano Poncio Pilato, bajo instigación y presión del sumo sacerdote Caifás y por su predecesor Anás, que además era suegro suyo. Su actividad duró algo más de 3 años. Su actividad pública como predicador. Y por último, el dato biográfico último, se puede verificar históricamente que entre los años 35 a 40 después de Cristo, después de muerto Cristo, 35 años después, 40 años después, los cristianos de la primera generación empezaron a confesar abiertamente, con diversas fórmulas, una tremenda convicción por la que incluso estaban dispuestos a morir si fuera necesario, como ocurrió, que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Lo que se afirma es que históricamente se sabe que los primeros cristianos decían esto. No entramos a decir si efectivamente resucitó o no. Ahí no llega la hermenéutica bíblica, científica, está claro. Pero sí podemos llegar a saber, como sabemos, que 35 o 40 años después de la muerte de Jesús, esta convicción estaba presente, clarísimamente presente, en la primera comunidad de cristianos. Bien, y ahora ya yendo al final, pero probablemente la parte más sustanciosa y la parte más importante de esto que estamos haciendo, ¿cuáles son los elementos constitutivos fiables, totalmente fiables, de su mensaje? Jesús, lo primero, no trae una teología. No vayamos esperando una teología de boca de Jesús. Jesús trae un camino que quien quiera ir por ese camino va, y quien no quiere no va. Un camino que, ya veremos, se vive desde la individualidad y a la vez desde el espíritu comunitario, el espíritu colectivo de grupo. Es un camino, por tanto, dirigido al individuo en comunidad, al individuo en grupo. Voy a empezar diciendo que Jesús fue un exorcista y un sanador. Fue un exorcista y un sanador. Eso consta de forma clarísima. Es decir, en el mensaje de Jesús hay dos cosas que son indiscutibles. Que realizaba exorcismos y sanaciones del carácter que fueran, y que su manía, su obsesión y el núcleo del mensaje se llamaba Reino de Dios. Estos son los dos pilares fundamentales del mensaje de Jesús.
la atención al endemoniado y al enfermo y la preocupación por que llegara ya el reino de Dios. Y vamos a ver ambas cosas. Jesús fue exorcista y sanador y presentaba estos signos, presentaba estas curaciones, presentaba estas sanaciones como señal de la llegada del reino de Dios, que era su auténtica preocupación y su auténtico mensaje. Él, diríamos que tenía esto como aval. Los enfermos se curan y los malos se vuelven buenos. El reino de Dios está aquí ya. Jesús actuaba, de esto no hay la menor duda, entre la gente enferma, marginada y pobre. Lo dijo muy claro y se repite en varias fuentes. No necesitan médico los sanos. Yo no he venido a curar a los sanos. Yo he venido a atender a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He venido a por la gente que está equivocada, la gente mala, y he venido a por la gente enferma, a los que están mal en el cuerpo y a los que están mal en el alma. Para eso he venido. Se le reconocen algunas amistades con personajes ricos, pero era gente de conciencia social que al contacto con Jesús cambiaron sus vidas, todos. Y si no, como podemos comprobar, Jesús no seguía la amistad. No seguía la amistad. Así tienen el caso de Jairo, que era un jefazo, ¿no? Cambió su vida, dio todo. José de Arimatea, gran miembro del consejo, el consejo que lo condenó, él se salió del consejo. Zaqueo, Lázaro y sus hermanas, todos los ricos que visitó Jesús, que constan en las fuentes, todos cambiaron de vida. Nunca se le vio a Jesús entablar amistad con gente abiertamente injusta, y si aceptó alguna vez una invitación de un rico, fue para decirle con toda claridad lo que pensaba y lo que sentía, con toda la libertad de expresión y de decisión. Si no, vayan a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, la conversación que tiene con el llamado joven rico, o fíjense lo que hizo con los mercaderes que se lucraban en el templo, que eran los grandes propietarios de la época, que aprovechaban la fiesta religiosa precisamente para explotar a los pobres. Rechazó a los escribas engreídos e hipócritas por explotadores de los pobres, ¿no? Las invectivas fueron tremendas, desde hijos de víbora, de todo, que hoy podría ser hijos de puta, y de todo. Así que fue tremendo. Y se pregunta uno, ¿y todo esto por qué? Y entonces empieza uno a leer y a mirar, a ir mirando las fuentes, y entonces empieza a aparecer la gran preocupación de Jesús, que hay que decir que qué diablos, qué poca gente lo ha entendido. Qué poca gente ha entendido la gran preocupación de Jesús. Claro, no se ha entendido por la cuenta que nos trae. Es evidente. La gran preocupación de Jesús era la injusticia de la desigualdad. Reino de Dios. Esto es lo que quiere decir, ahora veremos. La injusticia de la desigualdad proviniera de donde proviniera, fuera
donde fuera, en el estamento que fuera. Él luchó contra la desigualdad de la enfermedad, porque la enfermedad en aquella época era motivo de desigualdad. Y las curaciones de Jesús eran precisamente destinadas a que los marginados por la lepra, los marginados por la epilepsia, los marginados por las enfermedades, que estaban todos marginados, volvieran a la igualdad. La sanación para Jesús tiene la idea de hacer iguales a los que se han desigualado socialmente por un concepto maléfico de la enfermedad. La lepra era una marginación total. El leproso era echado aparte y había mucha lepra, había mucha enfermedad contagiosa, evidentemente, en aquella época. Luchó contra la desigualdad del poder político y religioso. Qué duda cabe que el poder político crea desigualdad y el poder religioso crea desigualdad. Enemigos de Jesús. Bueno, tan enemigos que justamente el connubio del poder político y el poder religioso, a través de un juicio sumarísimo, lo condenaron a muerte, a la pena máxima. A la pena máxima. Sí, tiene que quedar claro que a Jesús lo lleva delante del que tenía la autoridad para quitar la vida, que era el gobernador romano, Poncio Pilato, lo lleva el sumo pontífice judío. Y no es nada ilógico, porque Jesús luchó exactamente igual contra el poder político que crea desigualdad como contra el poder religioso. Por eso muchos dicen, como si estuvieran descubriendo el Mediterráneo, que si Jesús viniera hoy, ¿qué haría en el Vaticano? ¿Cómo que haría en el Vaticano? Que no lo saben. Pues estaría bueno que no lo supieran. Pues evidentemente que haría eso que todos pensamos que haría. ¿Qué? Y al final, ¿qué pasaría? Pues al final pasaría que un sumo pontífice, no hace mucho podía haberlo hecho en la hoguera de la Inquisición, lo podía haber hecho perfectamente, y si no lo puede hacer el sumo pontífice, se encarga que lo haga pues el que sea de turno, jefe político de cualquier nación, fuera, porque evidentemente el mensaje de Jesús va a por la igualdad absoluta. Luchó contra la desigualdad económica, no a la propiedad privada. Quien diga que Jesús defendía la propiedad privada, que se avergüence de decir. Quiere decir que no ha leído ni por el forro, ni siquiera la superficie de los evangelios. Es decir, Jesús no aceptó nunca la propiedad privada porque creaba desigualdad. Y en su grupo, para quien quiera leer con toda objetividad, en su grupo había una bolsa común, la multiplicación de los panes, que es un milagro de la comunidad. Es decir, Jesús lo que hace es decir, ¿qué pasa? Que no hay para comer, que son 5.000. Dice, bueno, pues que saquen a verlo, ¿cuánto hay? Entonces simbólicamente hay 7 panes, 5 pesos. Pues saquen. Los que tengan que saquen aquí, que lo pongan aquí. Y evidentemente empezaron a aparecer de los bolsillos de cada uno, empezaron a aparecer todo lo que había para comer y comieron 5.000. Ese es el sentido de las multiplicaciones de los panes de Jesús. Es decir, es una metáfora eficaz
de cómo se resuelve el problema de la desigualdad económica. Evidentemente, ninguno de los que estamos aquí estamos por renunciar a la propiedad privada. Ninguno de los que estamos aquí estamos por decir, pues vamos en fin, a resolver el problema de la pobreza, porque claro, si hay pobres es porque hay ricos, y si hay pobres es porque hay muchos ricos y porque hay muchos que tienen demasiado, ¿no? Hay desigualdad, la desigualdad.